Buenos días, Robert. Sí, pues hablando de actualidad, pero también de testamentos, sí. de herencias, de una noticia más, mira, que me ha gustado, una noticia que viene hoy en El País, de que se ha revelado, porque ha pagado impuestos, y por eso ha sido de conocimiento público, el testamento de una princesa de Suecia, ¿no? Donde el titular es que ha desheredado al primogénito, al hijo mayor, no le ha dejado absolutamente nada y se lo dejó todo al resto de hijas. Entonces ese es el titular y dices, ostras, ¿cómo puede desheredar a un hijo y tal, no? Y luego leyendo la noticia me he dado cuenta que el derecho sueco tiene o es muy similar al derecho vasco, que no al derecho común, al que se aplica en el resto de España, al derecho vasco. ¿Por qué? Porque puedes desheredar, técnicamente aquí se dice apartar a un hijo por completo, no dejarle nada y dejar la herencia al resto de hijos o a otro hijo y desheredar a todos, ¿de acuerdo? Pero lo que traigo hoy es cuál es el fondo por el que ha desheredado al primogénito. ¿Por qué? Porque en el testamento del padre ya había sido debidamente premiado o había heredado vía testamento del padre y entonces lo que hacen es compensar a las hijas que vía testamento del padre no habían recibido tanto y lo que hacen es no siempre tiene que ser para todos por igual, no siempre lo legal coincide con lo justo y lo que hacen es utilizar el testamento, algo que insisto yo mucho, para individualizar y para hacer un reparto correcto, donde no es todo para todos, sino que individualizo y evito que el día de mañana haya conflicto, haya bloqueo, haya enfados, ¿vale? Eso que pregonamos mucho aquí en la radio, decimos muy a menudo, hay que utilizar el testamento para lo que hay que utilizarlo, no siempre lo legal coincide con lo justo, no es lo legal, a todo para iguales partes, todos por igual, pues a veces eso no es lo justo, ¿de acuerdo? Y eso genera conflictos, eso genera enfados y genera bloqueos de herencia y sobre todo genera costes. El día de mañana, vía juicios, vía abogados, vía procuradores, vía contadores partidores, vía notarios, vía peritos, ¿de acuerdo? Pues fíjate, los reyes, los príncipes, en este caso en Suecia, acogiéndose a su normativa, que es muy similar a nivel sucesorio a la vasca, lo que hace es utilizar los testamentos para dejarlo hecho todo de manera individualizada. E incluso, como tienen la posibilidad, igual que en la normativa vasca, de quitar a un hijo por completo sin dejarle ningún tipo de legítima, cosa verdad que esto en derecho común no podríamos hacerlo, porque ese hijo sí o sí algo se tendría que llevar, ¿de acuerdo? Sí. Utilizan los testamentos, una herramienta fácil, sencilla, barata, ¿vale? Para evitar el día de mañana problemas en la herencia y sobre todo enfados, no solo costes, no solo bloqueos, no solo juicios, que también, sino para evitar enfados entre los hijos. Y lo justifica diciendo, es para compensar, mi hijo ya ha sido premiado en el testamento del padre, lo hemos hecho individualizado, y luego otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que a veces hacemos testamentos dejando cosas sin liquidar primero las sociedades gananciales. En muchas ocasiones es muy habitual que a pesar de estar casado en gananciales, hay determinados bienes, aquellos que se reciben por herencia, que no son al 50% de los cónyuges. Claro. Por ejemplo, caso súper habitual, casas de pueblo, casas de veraneo, que recibe por herencia, esto es herencia de mis abuelos paternos o mis abuelos maternos, claro, eso es 100% de ama o 100% de aita en función de la rama por la que venga la herencia. Y a veces disponemos de ella con un carácter ganancial que no lo tiene y que sería el 100%, ¿vale? De uno de los dos. Por lo tanto, antes de fijar cómo vamos a repartir la herencia, lo primero que se hace siempre en toda adjudicación es el inventario. Y el inventario consiste en no solo determinar qué bienes tienen, que muchas veces eso es evidente, sino qué bienes tienen un carácter ganancial y cuáles pueden tener un carácter privativo, para ver quién puede disponer de ellos al 100% o al 50% en función de si es ganancial o es privativo. Por tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque ya he visto herencias donde se disponía de bienes como si tuviesen un carácter ganancial y eso luego perjudicaba a alguno de los hijos, porque realmente tenía un carácter privativo y ese padre o esa madre disponía el 100% de ese bien y no el 50%. Y lo estaba dejando como si fuese ganancial y no lo era, ¿vale? Y a veces se cometen ese tipo de errores. Sobre todo, cuando dejo todo por iguales partes, ahí se cometen errores y se cometen bloqueos. Sin embargo, si se hace un buen inventario previo, se determina qué bienes son ganancias y cuáles son privativos, se hace un testamento individualizado, como ha hecho la princesa de Suecia, problemas cero. Iñaki, ¿y si por desconocimiento de ley tú haces un testamento donde bienes privativos te los tomas como bienes tuyos y no te pertenecen y esos bienes los dejas en herencia? Si no se denuncia, ¿cuela esto? No, porque siempre habrá otro heredero que diga, oye, yo no voy a renunciar a esto. Punto número 1. 2, no, porque Hacienda puede entender que ha habido ahí una donación encubierta o un pago en especie o
no cuela. O sea, cuando no lo haces bien, el conflicto está servido. Está servido, o bien pagas más impuestos. O bien a nivel particular, porque hay uno de los herederos que dice esto no es justo y esto no es así, o porque Hacienda está interpretando que te has llevado más de la cuenta o menos, y por lo tanto hay otra parte que se ha llevado más y hay un enriquecimiento injusto, una donación y por lo tanto pago de impuestos. ¿De acuerdo? O sea, hay que tener mucho cuidado con los bienes gananciales y los bienes privativos. Sí. Pero una vez Hacienda te dice a Coqui, allá no hay vuelta atrás. Ah, no, claro. Te comes con patatas. No. Hay un dicho que es el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Bueno, no, es que yo no sabía que esto era privativo o ganancial, pues mala suerte. Lo tenía que haber sabido, tenía que haber hecho un inventario previo para determinar qué bienes eran gananciales y cuáles privativos, y como no lo ha hecho, no, es que yo no sabía que había que pagar este impuesto. Pues muy bien, mala suerte, pues ahora lo pagas con recargo, con intereses. ¿Vale? Pues no solo pagas el impuesto, sino el recargo y los intereses. La broma es una y depende si entienden que ha habido mala fe o no, sanción. ¿Vale? Con Hacienda, como yo digo, no se juega. Y las multas en este caso, pues a veces son del 100% del impuesto que tenías que haber pagado, a veces del 150%, en función del dolo que entiendan que hay, o la mala fe, o la ignorancia, oye, pues parece que no, que ha sido un tema de pura ignorancia, pues las multas se te pueden ir hasta un 200% de lo que tenías que pagar del impuesto, es decir, 2 veces más de lo que tenías que pagar por impuesto, más intereses. Hay que tener mucho cuidado. Ostras, hay que tener cuidado con Hay que tener mucho cuidado. Al hilo de esto, fíjate, ¿cuándo acaba la sociedad gananciales? En los divorcios, ¿no? Supuesto habitual, nos viene gente al despacho, ¿no? Pues llevamos ya separados, de hecho, ¿no? Cese efectivo de la convivencia, como dijeron en aquella época, ¿no? Príncipe, reyes y tal. Cese efectivo, llevamos ya un año, tal, no sé qué, cada uno por lo nuestro, nos abrimos una cuenta cada uno por nuestro lado y tal. Bueno, pues ya adelanto que si bien es cierto, hasta hace no mucho, había un criterio más o menos extendido donde, bueno, si había un cese continuado de la convivencia, a partir de, se hablaba un año, podía entenderse ya disuelta la sociedad ganancial, y si lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, el Tribunal Supremo ha dicho que hasta que no haya sentencia de divorcio, entiende que no se ha disuelto la sociedad gananciales. Por lo tanto, todas aquellas parejas, aquellos matrimonios que estén en un cese efectivo de la convivencia, cada uno viviendo por su cuenta, nos hemos abierto nuestras cuentas, cada uno cobramos nuestro sueldo por nuestro lado, nuestras historias y tal, y ya cada uno lo nuestro es nuestro, pues que sepan que el Supremo ha sido contundente. Hasta que no haya sentencia de divorcio, no. Por lo tanto, todos aquellos que estén en esa situación, a veces lo están porque todavía no han tomado una decisión definitiva, perfecto, pero todos aquellos que están en esa situación con una decisión definitiva tomada, que sepan que están asumiendo un riesgo importante. Primero, porque el 50% de lo que estén generando sigue siendo de su pareja, que no es ex, porque no hay sentencia de divorcio. Segundo, si están en gananciales, cualquier préstamo o riesgo bancario que asuma la parte contraria, o riesgo crediticio, como la sociedad gananciales sigue viva, le pueden reclamar el 50%. ¿De acuerdo? O sea, que lo tienen que tener muy, muy en cuenta. Que mientras no esté disuelta la sociedad gananciales, la comunicación de las deudas sigue ahí vigente. Y la comunicación de los ingresos de las dos partes sigue ahí, ¿no? Si yo ya tengo mi cuenta, yo cobro mi sueldo por aquí, desde hace ya tiempo, por lo tanto, esto es mío, ¿no? Que sepas que cuando se disuelva la sociedad gananciales, hay que ir a ver tu saldo y hay que repartir al 50%. Hasta que no haya una sentencia, eso sigue siendo todo ganancial. Y hay gente que se lleva muchos disgustos, porque piensa que ya está de facto, que ya vamos separado de hecho, ya no convivo, desde hace más ya un año. Y lo que hasta hace año y medio, 2 años servía como criterio, el Tribunal Supremo de repente se nos ha vuelto como muy inflexible, ¿vale? Parece que lo normal era, bueno, si ya llevamos un año separados, pues lo otro es que ya de facto se entiende que ya no hay una convivencia, no hay una comunicación de patrimonios, pues ha dicho el Tribunal Supremo, no, la ley dice que la comunidad de gananciales se disuelve con sentencia de divorcio y yo no voy a cambiar ese criterio, y cuando tenga sentencia de divorcio ya puedes tener la seguridad y la tranquilidad que está disuelta. Mientras tanto, tanto las deudas de la otra parte como tus ingresos van al 50%. Oye, y ya hemos visto casos donde estando separados, una de las dos partes, por el motivo que sea, pide varios préstamos, de estos rápidos, confita, tal, ¿vale? Y se los come el otro, salvo que acredites que ha habido una mala fe. En este caso los había pedido porque es que nos divorciamos, no tenía dinero, tenía que tal. Si los pides con mala fe para juego, para tal, pues igual son discutibles, ¿de acuerdo? Pero en principio la regla general es que te comes el 50% de ese préstamo, o el 100%, ojo, si la otra parte no es solvente. ¿Vale? O el 100% si la otra parte no es solvente. Luego tú tendrás un derecho de crédito, sí, si en algún momento es solvente. Pero de momento te lo comes tú, porque los contrae la sociedad gananciales. Pero no puedes hacer nada si la otra parte coge. Divorciarte. No, claro. Divorciarte cuanto antes, y sale el procedimiento de divorcio. Por eso hay gente que viene a veces en esas situaciones y dice, no, si aquí tu riesgo no es realmente, vale, ya estáis haciendo una custodia compartida, por ejemplo, de facto, lo estáis haciendo bien, más o menos contribuís a las cargas bien, está todo correcto. Claro. Pero ya cada uno tenéis vuestra vida, tú ya no tienes un control de lo que hace tu pareja, no sabes en qué situación económica puede estar.
y tú puedes estar igual, oye, te has cambiado de trabajo o tienes ahí unos bonus, unas historias que tú crees que son tuyas y de repente no son tuyas, son al 50%. Oye, me dice Caro, mira, esto... ¿Qué tal el otro día la charla? Por lo que he visto en las imágenes de cine, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien, lleno. Full. O sea, tope el aforo, gente de pies, que me dio rabia porque hay gente que se quedó de pies. El otro día la gente, llegamos y como ya había gente de pies, hasta me fui porque ya me daba por saco quedarme de pies y tal. Y bien, la verdad que fue un éxito. Bueno, el miércoles que viene hacemos otra en Sopuerta. Este miércoles que viene. Este miércoles que viene, día 17. También el aforo no es muy grande, es en el Centro Cívico de Sopuerta, al lado de la iglesia, o sea, muy chulo el entorno. Sí, lo mismo, herencias, testamentos, errores habituales, cómo hacer un buen testamento, cómo individualizarlo, cómo evitar bloqueos, cómo evitar enfados entre tus hijos, machacar cuáles son las cláusulas que hay que incluir para evitar este tipo de conflictos. Miércoles 17, en Sopuerta, Centro Cívico, al lado de la iglesia. Lo recordaremos la semana que viene. Oye, es que claro, me pregunta, mi mujer y yo queremos hacer testamento, dice, vamos donde Barredo y lo redactamos. ¿Quién lo lleva a la notaría? ¿Lo llevas tú? ¿Lo llevan ellos? No, lo llevan ellos. Porque tienen que firmar ellos. Eso, tienen que ser ellos. Esto es un acto que me llamo personalísimo. Muchas veces hay gente que me trae poderes generales, que muchas veces dan padres a hijos, pues si me pasa, no me encuentro bien o no estoy fuera, ¿no? Un poder muy general, un poder muy amplio para los hijos, donde les permite saber casi de todo, menos testamento. El testamento siempre se ha entendido que es un acto personalísimo, tienes que estar sí o sí. Y de hecho, muchas veces el notario a veces te dice, no, que salgan los familiares y que se quede solo el que otorga el testamento, ¿no? Para evitar influencias, evitar coacciones. El otro día me contaba un cliente, ¿no? Joder, no me ha dejado estar dentro, me ha mandado que salga y tal. Digo, bueno, a ver, si es un notario o notaria un poquito estricto, es verdad. O sea, no quiere que un hijo o una hija le pueda influenciar, no quiere que ante preguntas del notario mire al hijo para buscar validación o asentimiento. Bueno, a mí no me parece mal para evitar lo que cada vez vemos más, lo que yo llamo vencimientos de voluntades, hijos o hijas que aprovechan esa edad ya muy madura, adulta de los padres, ¿vale? Que están en una situación de vulnerabilidad, quieren ser cuidados, como un poco te pasas como los niños, ¿no? Buscas ahí un poco el cuidado de los padres, la cobertura, y de eso se aprovechan a veces hijos o hijas para que cambien el testamento, sobre todo favoreciendo a ese hijo o esa hija que casualmente le acompaña a la notaría, que hacen muchos notarios ante ese tipo de situaciones. Mira, si es un testamento igual donde digo, a nombre de herederos universales a mis hijos, más o menos todos, a todos igual, pues igual el notario dice, bueno, no veo nada raro, pero sobre todo cuando van con algún tipo de testamento donde se maneja pasta, apartan a hijos, tal, ¿vale? Y de repente, casualmente, solo nombrar heredero, premian de una manera importante a ese hijo o esa hija que les acompaña a la notaría. Los notarios son muy de decir, no, usted salga, yo quiero hablar con este señor o esta señora y quiero tener claro que la decisión que ha tomado, que probablemente sea la suya, no tengo ninguna duda, pero quiero que me lo diga a mí sin que esté un hijo o una hija allí presente, de manera, quieras que no, un poco coactiva o semicoactiva, ¿de acuerdo? También si son personas muy mayores, imagino, también, ¿no? Vale. Entonces hay que tenerlo en cuenta, eso, ¿eh? Vale. Hay que tenerlo en cuenta. Hace también no mucho, con un cliente, fue una donación de padre a hijo, y el hijo sí le dejó estar, fue en un pueblo, me acuerdo, de Castilla y León, y me decía, joder, casi le ha hecho un examen, ¿qué de preguntas le ha hecho? Digo, ya, pues es que es normal, porque esa donación, que era una donación importante, se la estaba dando a un hijo, apartando al resto de las hijas y diciendo que era no colacionable, y el notario ha querido ser muy puntilloso a la hora de que este hombre, que tenía ya una edad avanzada, pues oye, tuviese muy, muy claro que eso implicaba premiar a un hijo, porque luego en el reparto de la herencia estaba haciendo constar que era no colacionable y por tanto no había que restar esa donación importante de lo que le pudiese corresponder a ese hijo. Es decir, lo que quedase de patrimonio había que repartir a iguales partes, lo que implicaba que había un hijo que con esa donación salía muy beneficiado. Entonces lo que quiso el notario es pues hacer un buen expediente para si el día de mañana alguna de las hijas impugnaba esa donación, tener muy, muy claro que ese hombre tenía lucidez, capacidad volitiva y cognitiva suficiente para saber lo que estaba haciendo y que el notario encima se encargó de hacerle las preguntas correspondientes para validar esa capacidad volitiva y esa capacidad cognitiva. Ahora hablamos de donaciones. Me mandan muchas preguntas, pero algunas de ellas están tremendamente incompletas y la verdad es que ni yo las entiendo. Pero me dice, mis padres han divorciado hace un año. Mi padre ha comprado la vivienda habitual en Villarcayo, otra provincia. Mi padre se ha comprado la vivienda habitual en Villarcayo y las cosas se hicieron mal. Y las escrituras del piso estaban a nombre de mi padre, aunque la hipoteca la pagaron a medias. Vale. Mi padre tuvo que hacer una donación al separarse. Ahora hay que pagar impuestos. ¿No hay que pagar impuestos? Sí, hay que pagar impuestos. A ver, si hizo una donación, seguro. Si hizo una donación, seguro. Ahí, claro, habría que ver ese caso, ¿no? Sí. Bueno, 1,5, depende, si es a los hijos. Si es a la pareja, si es ahora ya de divorciados, no es el 1,5, porque ya es una extraña. Si ha sido durante el matrimonio y antes del divorcio, sí es el 1,5. Habría que verlo, ¿de acuerdo? A ver, ahí hay que tener en cuenta, es verdad, cosa
cuestiones habituales, que pueda estar la vivienda a nombre de uno de los dos, puede ser, y sobre todo en compraventas antiguas, ¿de acuerdo? Se ponía más a nombre del hombre, a pesar de que estaba la mujer, ¿de acuerdo? Eso no quita que se la pueda dar el carácter de ganancial, punto número 1. Que se la puede dar el carácter de ganancial. Es decir, a pesar de que esté inscrita a nombre de uno de los dos, si está comprado durante el matrimonio, se le dota del carácter de ganancial. E incluso viviendas compradas igual unos meses antes de casarse, que no tendrían carácter ganancial, pero luego se ha convertido en la vivienda habitual y encima, es lo que nos está contando este oyente, el préstamo se paga a mitades partes, porque igual está pedido además como prestatarios los dos cónyuges. También en el divorcio se puede aprovechar para, explicándolo, dotarle del carácter de ganancialidad a esa vivienda, ¿de acuerdo? ¿Qué hubiesen conseguido con eso? Evitarse donaciones. Evitarse donaciones. Es verdad que yo cada vez lo digo más, la liquidación de las sociedades gananciales, la parte patrimonial del divorcio, cada vez se complica más, ¿vale? Porque hay que tener mucho cuidado y hilar muy fino por el tema de los impuestos, ¿de acuerdo? Ambos se tienen que llevar lo mismo, por eso yo a veces digo que la separación de bienes puede estar bien, pero es verdad que en los divorcios, al repartir la parte patrimonial, es más larga, más cara y exige más procedimientos. ¿Vale? En gananciales, una de las ventajas que tiene gananciales es que podemos aprovechar en un único procedimiento para liquidar la parte patrimonial, atribuyéndole un carácter de ganancialidad y sobre todo ahorrándonos muchos impuestos. Pero también hay que hacerlo bien. Claro, si no lo haces bien, que interpreta Hacienda que esa vivienda era privativa y que si ahora las querido dar un carácter, la has cambiado de nombre a uno de los dos, le has hecho una donación y por lo tanto Hacienda te va a pedir la pasta. Y el riesgo de esa donación es cuando se ha hecho. Antes, o sea, antes de la sentencia de divorcio o después, porque encima si se ha hecho después de la sentencia de divorcio ya no me quiero imaginar el pastizal que le habrán cobrado de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sin la liquidación de las sociedades de gananciales hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se hacen? Se pueden hacer muy bien y ahorrar mucho dinero, pero se pueden hacer muy mal y palmar, ¿vale? Te puedes ahorrar hasta notaría, porque la gran mayoría de los registradores de la propiedad admiten que la propia resolución judicial sea inscribible en el registro y te saltas la notaría, te saltas impuestos de transmisiones y AJD. Pero te exige los registradores que esté muy bien descrita la finca, la vivienda, que esté conforme a la nota del registro de la propiedad, que no haya, o sea, que esté súper detallada porque tal cual ellos la inscriben a nombre del que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero en el momento que no, vivienda cita en la calle, pues me invento, buen pastor número 6, quinto izquierda, ya está, no te la inscriben, ¿vale? Entonces tienes que ir a notaría, pagar notario, pagar impuestos y luego al registro, ¿de acuerdo? Sin embargo, si haces una muy buena descripción, claro que esto para los clientes dirán que esto, pues es lo que no sé para abogado, vale, más lo digo para abogados que para clientes, porque un cliente tampoco lo tiene por qué saber, pero que sepan que las cosas bien hechas en una resolución judicial es inscribible directamente, es un título inscribible, lo mismo que una escritura. Claro, pero te ahorras notaría y te ahorras impuestos. Y es una pasta. Pastón, en un inmueble. Tú ten en cuenta que los impuestos van conforme a la cuantía de lo que transmites o donas. Un inmueble, ¿cuánto vale un inmueble? 80, 90, 100, 150, 200, el palo económico es importante. Entonces, el ahorro es importante. 2, la notaría conforme a qué te cobra, conforme a la cuantía de la operación. Va un inmueble de por medio, ¿cuánto está valorado ese inmueble? ¿100, 150, 200? Por lo tanto, los costes son altos, tanto de notaría como de impuestos. Te puedes ahorrar dos costes muy, muy altos. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, con una buena descripción. Y se puede hacer todo con un procedimiento judicial, porque un título inscribible en el registro de la propiedad es una resolución judicial, no solo las escrituras, ¿de acuerdo? Y la mayoría de los registradores lo admiten. Vizcaya, prácticamente todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pudiéndonos ahorrar un pastón, pues hay que hacerlo. Y en Villarcayo, fíjate, me estoy acordando ahora de divorcios de Villarcayo, también admiten la inscripción de títulos judiciales. Por lo tanto, hay que intentar hacerlo ahí para ahorrar dinero al cliente. Pues esto es un consejo que por muy poco dinero te ahorra muchísima pasta. Mucho. A buena época digo que hace un año o 2 años, todo el mundo decía, si le das dinero a tus hijos te van a como una donación. Dinero a los críos pequeños, pero le ingresas en la cuenta, eso ha dicho ya el gobierno, que no, que le haces un vicio, no pasa nada. Pero cuidado con eso de toma este dinerito para comprar la vivienda. O me estás cuidando y te voy a dar un dinerito por... ¿Vale? Ahí tenemos que tener en cuenta que todos esos... Mira, ¿cuál es la regla general? Que empezando por ello creo que todo el mundo lo va a entender. Todo lo que nos dan nuestros progenitores en vida, todo lo que tenga cierta relevancia, cuando tú bien dices, no, pues 100 euros, 50, no, claro, regalos, tal, todo lo que tenga cierta relevancia, todo lo que nos entreguen nuestros progenitores en vida, dice la ley que hay que descontarlo de la futura herencia. Es decir, que esa cuenta de la futura herencia, te doy 30.000 euros para la entrada de una vivienda, o te doy no sé qué porque me estás cuidando, vale, eso, primero, que es una donación, que muchas veces la gente no lo tributa y luego tenemos el lío, impacta en la herencia. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente
no lo tiene en cuenta ahora y dentro de 10, 15, 20 años, cuando abrimos la herencia, si eso no está bien hecho, y cuando me refiero bien hecho, bien documentado en cuanto a qué tipo de donación es y si está justificado o no cuando es por cuidado de los padres, nos podemos encontrar que cualquier otro hijo heredero o hermano o hermana nos puede impugnar ese testamento y solicitar que a ese hijo o esa hija se le descuenten esas cantidades que han sido entregadas. Primero, porque la regla general es esa, todo lo que nos dan en vida hay que descontar, salvo, como toda regla general, hay una excepción, que se haga constar expresamente que es no colacionable. Si esa entrega, ese regalo, esa donación se hace constar en un documento público o privado que es no colacionable, eso no se descontará de la herencia el día de mañana. Pero si no lo haces constar, se descuenta. Y hay mucha gente que desconoce que todo lo que se entrega en vida hay que descontarlo de la herencia. ¿En qué situación no se desconoce? Cuando haces una donación, si es de dinero, lo habitual es hacerlo como mucho en un documento privado. Y muchas veces ni eso. Le haces la transferencia, liquidas el modelo 650 de donaciones y ya está. ¿Vale? Pero cuando haces una donación de un bien inmueble, es obligatorio, sí o sí, por ley, hacerlo en escritura pública, es decir, en notaría. Sí. Porque si no es nulo, ¿vale? Toda donación de una vivienda, de una lonja, de una parcela de garaje, de un bien inmueble en general, hecha en documento privado es nula de pleno derecho. Ver, no vale para nada. O sea, me estás diciendo que si yo a mi hija le dono una casa, si lo hacemos a la brava... No, en un documento privado. En un documento privado. Pero bueno, y todo muy bien hecho el documento privado, no vale para nada, ¿vale? Es nula de pleno derecho. Hay que hacerla en escritura pública, es decir, en notaría. Sí. Entonces, en esas situaciones sí que es verdad, como contaba yo el caso del cliente que le donaba la lonja al hijo, como hay que hacerla en notaría, ahí sí que es verdad que el notario te advierte. Oye, esto es una donación a favor de un hijo, ¿usted quiere que sea colacionable o no? Ah, pues ¿qué es eso de colacionable? Suelen preguntar a los clientes. Pues quiere decir si usted quiere que se le descuente o no el día de mañana. Vale. En ese tipo de situaciones generalmente está salvada la situación. Pero en la mayoría de los casos lo que se da ahora es lo que das es dinero. ¿Para qué? Pues para acceso a la vivienda. Necesito un 20% para financiar el resto, el 80% de hipoteca, pero es que no tengo ese 20%, por lo tanto es el que se come la cola. Muchos progenitores, pues venga, pues te ayudo con ese 20%, te doy una parte, tú tienes unos ahorros, yo te doy otra, será dinero. ¿Vale? ¿Cómo se suele dar ese dinero? De dos fórmulas. Vía donación o vía préstamo entre particulares sin intereses. El otro día me decía un cliente, no, ya me ha dicho, es que me ha dicho el del banco que lo mejor es préstamo entre particulares sin intereses. Digo, dile al del banco que cuando vayas a una residencia el día de mañana a ver si va a poner ese dinero. Ya verás qué broma vas a tener. Hay que explicarles muy bien qué es cada cosa y qué consecuencias fiscales y en herencia pueden tener cada una de ellas, porque las consecuencias son diferentes, ¿de acuerdo? Si hago una donación, tengo que advertirle al cliente de ¿quieres que sea colacionable o no el día de mañana? ¿Quieres? Si es hijo único no hay ninguna pega, pero bueno, cuando hay más de un hijo, ¿quieres que se descuente el día de mañana, sí o no? Pues eso hay que hacerlo constar, porque si no, esos 20, 30 que le hemos dado a un hijo, el resto, el día de mañana puede decir, no, a ti ya te dieron esto y de tu parte hay que descontarlo, ¿vale? Entonces, ¿y eso genera un conflicto? Porque igual los progenitores no querían eso, porque al resto de hijos les habían ayudado de otra manera, igual no con dinero, igual, no lo sé, ¿vale? Pero hay diferentes maneras de ayudar. Entonces, con mi coche, yo qué sé. Exacto, ¿vale? Entonces, eso hay que hacerlo constar. Uno. Dos, o hacemos un préstamo entre particulares sin intereses. Primero, me atrevo a decir que el 90%, por no decir el 95, 97, 99% de los préstamos entre particulares sin intereses no se devuelven. Son donaciones encubiertas. O sea, punto número uno, estamos asumiendo un riesgo fiscal. ¿Vale? Porque es un préstamo y no se está devolviendo. Por lo tanto, que sepas que Hacienda en cualquier momento te puede venir con la cartita de, oye, demuéstrame que estás devolviendo. Pero dos, y esto es más duro todavía, y yo ya he visto varios casos. Dos, por lo que sea, uno de tus progenitores tiene que ir a una residencia el día de mañana, como esos préstamos entre particulares sin intereses, es verdad que son gratis, pero hay que presentar en la Hacienda el modelo 600, que tienes un mes desde que haces la transferencia, ¿vale? Diputación, Hacienda, Diputación, que son los mismos, tienen conocimiento de ese préstamo entre particulares sin intereses. Y por lo que sea, tu aita, tu ama, ingresa a una residencia el día de mañana, como le tienes que dar acceso a Diputación de toda la capacidad económica que tiene, 2 años hacia atrás, pero también ellos acceden a esos préstamos entre particulares sin intereses, una de las cosas que te requiere Diputación es, oye, aquí tu aita, tu ama consta como acreedor o acreedora de un préstamo entre particulares sin intereses contra este hijo de, uno que he visto, 65.000 euros. ¿Le has devuelto la pasta a tu padre o a tu madre? Si no se la has devuelto, que en el 95, 97, 99% de los casos no se ha devuelto, no, se la tengo que devolver a mi padre. No te molestes. A mí, a Diputación. Sí. Entonces, mucho cuidado, yo lo advierto, mucho cuidado con el tema, es que me ha dicho el del banco que es lo mejor. Digo, pues cuéntale al del banco este caso, ya verás. Y luego me llamó el cliente y me dice, joder, el banco ha flipado, porque él, con sus padres, ha hecho préstamos.
Y uno de los padres, madre, debía estar en silla de ruedas y en una situación que, dice, no estamos tan lejos de que pueda ir a una... Dice, joder, dice, vamos, estaba el tío flipando. Te lo van a cobrar a ti. Entonces, mucho cuidado, ¿vale? Pero sobre todo que impacta en la herencia, porque incluso ese préstamo en particular sin intereses, ¿cuál es el problema? Que a veces hay hermanos que no lo conocen. Como no se devuelve, tampoco ves movimientos de devolución en la cuenta de los padres, no lo conoces. Si lo conoces, perfecto. Si no lo conoces, muchas veces no se incluye en la herencia. Eso también tiene impacto en la herencia. ¿Por qué? Porque es un pasivo de la herencia. Es un derecho de crédito del resto de coherederos, ¿vale? Contra ese heredero, coheredero, que tiene un préstamo contra los padres y que ha devuelto parcialmente o no ha devuelto. Pero aquí me encuentro muchas veces que la gente no los conoce, ¿vale? Si tienes dudas, porque hay gente que dice, yo no lo sé, ¿qué hago? Pues igual mi hermano me está engañando y me dice que no, ¿vale? Porque es un préstamo de hace más de 10 años hasta que el banco no me da los movimientos. Entonces yo no sé si mis padres ha habido una salida de 20.000 euros, no lo conoces porque no tienes acceso a la documentación bancaria. Te puedes ir a Hacienda y acreditando que eres heredero de una persona, ¿vale? Validar o preguntar si existe algún préstamo de particular sin intereses dado por esa persona que ha fallecido, ¿de acuerdo? Entonces existe esa posibilidad. Pero insisto, todas esas cantidades de dinero entregadas en vida, vía donación, vía préstamo de particulares o vía transferencia a huevo, que no hace ni una cosa a la otra, que tal vez, pues cuela, bueno, si cuela, tienen impacto, no solo en ese momento, vía impuestos, sino vía herencia. ¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlas en cuenta siempre. Por lo menos consultarlo, ¿vale? Por lo menos consultarlo qué te puede pasar. Para evitar esos disgustos el día de mañana, ¿vale? Porque si tu voluntad es, le he dado a mi hijo esto porque ya he compensado a nosotros de otra manera, mira, aquí la princesa está de Suecia, lo explica, ¿no? Pues yo a mi hijo le he apartado porque ya había sido debidamente compensado por el testamento de mi padre, o porque lo que es, le dejé el coche y tal, o porque es que, joder, el piso de veraneo de Castro lo usa siempre y entiendo, lo que sea. Hay mil maneras de, no todo es dinero en esta vida, y hay mil maneras de entender que estás dando parecido, similar a tus hijos. A uno puede ser dinero y a otro puede ser de otra manera. Deja vivir en esta vivienda, tal, ¿vale? Si eso no quieres que ocurra el día de mañana, que puede ser un foco de conflicto, y cada vez, insisto, hay más conflictos en las herencias, cada vez los hijos están más con el colmillo retorcido, cada vez quieren cobrar antes y cada vez quieren cobrar si pueden más, ¿vale? Tenemos que intentar hacerlo bien para evitar ese bloqueo, ese enfado y ese gasto innecesario de dinero el día de mañana. ¿Cómo? Vía testamento. Fíjate, Iñaki, lo que me pregunta, ¿le puedes preguntar a Iñaki si los préstamos entre particulares prescriben? En principio, en función del plazo que tú has puesto, ¿vale? ¿Qué plazo se suele poner? Plazos larguísimos, mínimo 20 años, ¿vale? Luego tendrías 5 años más como plazo de prescripción si tú no reclamas. Si estás dentro de ese plazo de 25 años, pues quizás podrías alegar prescripción. Podrías alegar prescripción. Oye, te voy a decir una cosa, Iñaki. Pero a ver qué te dice Hacienda, ¿eh? Yo ahí... Por mucho que traigas preparado el tema, sí, por mucho que tengas la experiencia que ya se te nota que estás ya hasta la seta de todo, siempre hay una vuelta de todo. Sí, esto es un aprendizaje diario. Yo el tema legal jamás pensaba que... No, y como yo estoy constantemente reunido con familias, cada una te cuenta una dinámica diferente y aprendes. Ostras, mira, ostras, lo otro, o supuestos que no te imaginas, pan, o clientes que te vienen con situaciones que dices, ostras, no me habéis imaginado. Los préstamos entre particulares, yo te diría que hasta hace 2 años, Diputación, fíjate, ha entrado gente en residencias, ¿no? O sea, tope. Nadie me lo había planteado, pero de 2 años aquí, pues Diputación... ha pegado un pequeño apriete de tuerca y dice... aprenden, ¿eh? Claro. Entonces aprendemos todos. Eso es. Y es verdad, esto es un aprendizaje diario. 1, 2, las leyes son neutras. Los jueces las aplican en base a su interpretación. Entonces, donde a veces están aplicando un criterio, luego también lo cambian. Entonces, es un aprendizaje diario. Bueno, diario. Claro, y ahora, yo sé que le veis a Iñaki Barredo, le veis en los vídeos, le veis en el TikTok, le veis en tal, y le veis juvenil y tal, pero es porque se conserva bien, que lleva más de 25 años con el despacho, más de 25 30 años. Ya, dentro de poco 30 años ya. Sí, sí, por eso que yo sí de algo presumo, entre comillas, es de la suerte de llevar muchos años y de la suerte de conocer a muchas familias. Y eso es lo que me da a mí es el bagaje de y entender cada caso. Es verdad, a ver, muchas veces el 70% de los supuestos son similares, pero luego de ese 30% aprendes mucho. Aprendes mucho. Y siempre digo lo mismo, en derecho nada es blanco y nada es negro, ¿vale? Hay varios caminos siempre para llegar al mismo sitio. Más caros, más costosos, menos. Este de Villarcayo a mí, lo estoy viendo a pensar ahora, digo, qué pena que no hubiesen hecho un cambio a ganancial, haberlo hecho dentro del porcentaje de gananciales, haberse ahorrado notaría, haberse ahorrado impuestos, haberse ahorrado donaciones.
Sí, sí. Me preguntan por los Bizum de las bodas. Sí. Hasta la fecha lo mismo. Mientras sea de particular, es verdad que desde el 1 del 26, todo este tipo de plataformas, entre ellas Bizum, que es la más famosa, hay más, pero bueno, sobre todo Bizum, tienen que dar traslado a Hacienda de todos los movimientos, de momento... La plataforma, no las particulares. La plataforma, de momento, autónomos y empresas, ¿vale? Que llegará a particulares también, de momento no. Por lo tanto, todos esos Bizum de bodas, pues en principio no entran dentro del ámbito de inspector de momento. Digamos colegueo. Hombre, otra cosa es que pues, un Bizum de unas cuantías desmesuradas o Bizums del mismo, al mismo novio o novia se le hacen varios Bizum de unas cantidades raras, a ver, que le pueda saltar una alarma a Hacienda, pero no, hasta la fecha yo no lo he visto. Vale, bueno, pues tranquilidad. Pero si lo viese, lo diría aquí en el primer sitio, lo diría aquí en la radio. Oye, que me ha venido un cliente que me ha dicho que le haga una carta por tal. Hasta la fecha es verdad que no. He visto. Y hace poco un abogado de Madrid me contactó porque como hice un vídeo sobre ello, me dice, ¿cómo has resuelto ese tema? He visto, y le han reclamado a una clienta mía el vestido de novia en el divorcio, 20 años después. Él decía que lo había pagado y reclamaba el vestido de novia. Lo he visto, lo he defendido y lo he ganado. He visto y he tenido casos donde el novio, también en este caso, en otro caso, le reclamaba, ojo, y tenía las facturas al loro, los menús de prueba del menú de la boda, los menús de prueba, que por si parece que hay que pagar algo, los menús de prueba con los padres de él, los padres de ella, lo había pagado él, y tenía la tarjeta. O sea, tenía el justificante bancario, también en ese caso lo ganamos, lo reclamaba. O sea, veo casos y bueno, y a veces... Sí, pero esto de los Bizum todavía no ha llegado. Pero sí que he visto en los divorcios reclamarlo. ¿Vale? Para reclamar. ¿Qué podría darse? Pues que hay Bizums que se paga el novio a la novia, que el día en el divorcio diga, no, nos pagaron en regalos tanto y tú te has quedado con más que yo. Yo qué sé, pues podría verse. Pero he visto reclamar el vestido de novia y he visto, o le han reclamado a clientes míos los menús de prueba. ¿Cómo se nota que somos mayores, Iñaki, que a nosotros no nos cobraron los menús? Ya, a mí me sorprendió que le cobrasen, bueno, pues igual sí, no voy a decirlo, pues que tenía la factura, vamos, o sea, y tenía una factura guardada, hacía, eso, llevaban 18, aquel matrimonio que eran 18 años, yo tenía guardado. 18. Ostras, hay que ser muy hilar muy fino, ¿eh? Y estar pensando que el día de mañana te vas a divorciar, porque si no, ¿para qué lo guardas eso, no? Para reclamar. Guardar cosas, ya. Coche o... Pero una factura de los menús de prueba. Qué grandes, ¿eh? Ya. A mí me encanta esto. Y el vestido de novio también, el Código Civil dice que los regalos entre novios, que no se pueden reclamar, tal, pero bueno, él en su demanda lo reclamaba. Estaba muy dolido con el divorcio y tal, y entró a saco y reclamaba el vestido de la novia. Los novias, que por cierto ha cerrado. Bueno, anda en quiebra, anda en miedo. El otro día leí que Pronovias, que lo había comprado un fondo, pero que parece que se va a concurso a acreedores, Pronovias, el famoso Pronovias. Me he acordado porque la factura era de Pronovias. Qué fuerte. Bueno, hablaremos de tíos, sobrinos y tal. Sí, venga, sí. Bueno, recordando, el próximo día 17 en Sopuerta, ¿vale? Al lado de la iglesia, en el centro cívico. Pues ahí estaremos para, pues eso, sobre todo dar consejos, responder a dudas también, porque también lo mismo. ¿No? Joder. El otro día en Trapá tuvimos que cortar, porque más que nada porque los sitios donde vas son sitios públicos, que claro, que hay una persona ahí que está pendiente de cerrar, y ya por respeto a esa persona obviamente tienes que cerrar, pero luego en la calle pues había gente que también, oye, joder, esto y lo otro, tal. Sí, no, porque es verdad, cada uno ya aprovecha un poco pues la casuística, o porque escucha cosas que no se imagina, oye, eso que has dicho es verdad, eso de verdad... Te voy a decir una cosa, la mayoría de la gente cuando vas contando cosas, la gente les ves como asiente, ¿no? Pues verdad, esto, lo otro. Pero es verdad, hay gente que todavía no se lo cree o que lo quiere un poco validar, ¿no? Y hay muchas consultas, sí. Me gusta eso, me gusta ese tú a tú. Sí. En el Paseo de los Fueros número 20, solo tienes que buscar Barredo Abogados en Google, te sale dirección, teléfono, pero yo te lo digo. 94 4 37 12 32. Muy importante llamar antes, ¿vale? Porque no le pides en el despacho ni a la de 3. Es imposible. Iñaki, gracias como siempre. Gracias a ti, muchas gracias.